está en una tumba, no, mi Salvador no está muerto. Quisiera que puedan abrir sus Biblias. Hoy día vamos a estar compartiendo una nueva serie, ¿no?, de temas y de mensajes que vamos a estar tocando durante todas estas semanas que vienen. Y el tema principal por el cual nosotros vamos a estar compartiendo es el camino hacia la santidad. El camino hacia la santidad. Y quisiera que por favor me puedan acompañar abriendo sus Biblias. Primera de Pedro, en el capítulo 1, del versículo 13 al versículo 16. Primera de Pedro, capítulo 1, de versículo 13 al versículo 16. Muy bien, la palabra del Señor nos dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Vamos a orar. Padre, gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por la presencia de tus hijos aquí también, Señor. Estamos reunidos en tu casa con el propósito siempre de adorar, exaltar y bendecir tu nombre, pero también, Señor, para recibir tu palabra, recibir tu mensaje que tú tienes para con nosotros. Padre, en tus manos queremos someternos, en tus manos, Señor, queremos estar siempre apoyados, seguros, Señor, refugiados, porque sabemos que de ti viene la vida, Señor, de ti mana la bendición, Señor, para tu pueblo. Bendito Dios, en tus manos, Señor, nos sometemos y estamos aquí, Señor, bajo tu autoridad, bajo tu voluntad. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, hablar de la santidad, hablar de la santificación, es un tema, hermanos, uno de los tantos temas muy importantes que encontramos en la palabra de Dios. Pero este tema de la santificación tiene que ver mucho en relación también a nuestro comportamiento, nuestra posición y nuestra esperanza. Hermanos, nosotros tenemos que entender que uno de los propósitos que el Señor ha tenido sobre la humanidad es justamente el habernos santificado, el habernos nosotros rescatado de la esclavitud del pecado, para que nosotros vivamos una vida de acuerdo a los propósitos de Dios y que nosotros podamos tener esa esperanza gloriosa de un día estar en su presencia. La palabra santidad, hermanos, se habla en toda la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y esta palabra, hermanos, tanto como se menciona en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, es todo aquello, hermanos, que se pone aparte. Todo aquello que se separa de lo impuro, de lo pecaminoso o de lo moralmente imperfecto y es consagrado al servicio del Señor. Hermanos, el término santificación no solamente se menciona con referencia a las personas, sino también a lugares o cosas. Y vemos a través de toda la Biblia cómo las cosas fueron separadas, fueron santas, fueron apartadas para el servicio al Señor. También los lugares fueron
santos, como este lugar, ¿no? Esta iglesia ha sido santificada, esta iglesia ha sido separada, ha sido consagrada para el servicio del Señor. Y obviamente las personas también pueden ser santas. En la Biblia, hermanos, vamos a encontrar 3 aspectos de la santificación que son muy importantes. Se habla de una santificación pasada, de una santificación posicional, de una santificación absoluta. Se habla también de una santificación futura, de una santificación final, y también habla de una santificación presente, de una santificación progresiva. Y el tema que a nosotros nos toca justamente compartir durante todas estas semanas acerca del camino hacia la santidad, se refiere justamente a la santificación presente, a la santificación progresiva. Pero vamos a ver qué nos habla la palabra de Dios acerca de esto, porque como hemos leído aquí en la palabra de Dios, dice que nosotros tenemos que ser santos, tenemos que nosotros vivir en santidad, porque nuestro Dios es un Dios santo. Nuestro Dios es un Dios santo porque nuestro Dios está totalmente apartado del pecado, está totalmente apartado de la maldad. Y la santificación pasada, hermanos, que tiene que ver con nuestra posición delante de Dios, es una cosa que se da instantáneamente en la conversión. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados, cuando una persona entrega su vida a Jesús, abre su corazón para invitarle a entrar a su ser, dice la palabra de Dios, como dice en 1 Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 11, dice, y estos eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesús. Una de las cosas muy importantes, hermanos, la santificación se da en el momento de la conversión. ¿Por qué? Porque como hemos mencionado acerca de su definición, cuando hablamos de que la santidad significa estar separado, estar apartado, estar consagrados, en el momento en que nosotros hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, el Señor nos ha apartado del pecado. El Señor nos ha separado de la esclavitud que nos tenía cautivo, alejándonos cada vez de la presencia del Señor. Y a través de nuestro Señor Jesucristo, nosotros hemos sido apartados de la esclavitud del pecado. Hemos sido separados de las tinieblas para estar en la luz. Hermanos, la santificación ha sido una experiencia que nosotros hemos tenido cuando hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador. Y hemos sido justificados, hemos sido perdonados. Como dice la palabra de Dios ahí en Hebreos, en el capítulo 10, dice en el versículo 10, y esta es la voluntad. En esa voluntad dice, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, dice, hecha una vez para siempre. Y el versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Qué interesante, hermanos, encontrar esta palabra. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, la obra del Espíritu Santo, la obra del Padre y la obra del Hijo declara automáticamente que toda persona que ha sido rescatada de la esclavitud del pecado, ha sido redimida, es santificada, es apartada. Y dice la palabra de Dios que esta posición es única y es eterna. Esto quiere decir que Jesús no se va a volver a sacrificar otra vez para santificarse. Tú eres ya una persona santa si has aceptado a Jesús como tu Salvador. Eres una persona que ha sido apartada, que ha sido separada, que ha sido consagrada para el Señor. Y cuando una persona acepta a Jesús, entonces automáticamente la posición de esclavitud que tenía, la posición de perdición y la posición que él estaba lejos de la presencia del Señor, automáticamente por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, automáticamente nosotros pasamos a un estado de santificación, a un estado de consagración, de separación de todas aquellas cosas que no le agradan a Dios. Y este acto solamente es una sola vez.
porque el Señor Jesús se sacrificó una sola vez por nuestras vidas. Por eso es que cuando una persona acepta a Jesús como su Salvador, es una persona santificada y es declarado santo. Por eso es que cuando los apóstoles se dirigían a la iglesia, siempre se dirigían con esta palabra: a todos los santos, a todos los que han sido redimidos, a todos ellos se les calificaba como santos. Esto quiere decir, hermanos, que nosotros tenemos una posición muy importante que ha sido hecha por el Señor. No solamente la santidad se da en el momento que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, como una declaración, como un acto consumado, sino que también la santificación es futura. Por eso que cuando nosotros vemos en 1 de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 23, la palabra de Dios diciendo: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, nosotros algún día seremos completamente santos, sin que nos falte una sola gracia, maduros y perfectos. Esta maravillosa experiencia, hermanos, será cuando nuestro Señor Jesucristo venga y nuestros cuerpos sean transformados. Esta es la santificación final, la santificación futura, cuando ya nosotros vamos a ser totalmente cambiados, transformados. Esta naturaleza pecaminosa que todavía está en nosotros va a ser desarraigados totalmente, porque la Biblia dice que vamos a ser transformados a ese cuerpo glorioso, un cuerpo glorioso como cuando Jesús resucitó, ese cuerpo que está libre de todo pecado, de toda condenación. Hermanos, nosotros como hijos de Dios, no solamente tenemos la alegría de saber que Dios nos ha santificado, nos ha apartado, nos ha separado para su reino, sino que también nosotros vamos en el futuro, en la presencia del Señor, cuando el Señor Jesús venga, nosotros vamos a ser completamente santificados. Ya el pecado no va a tener ningún señorío sobre nuestras vidas. Ya el pecado no va a tener ninguna potestad, porque el Señor lo va a erradicar totalmente por toda la eternidad. Gloria a Dios, hermanos. ¿Damos gracias a Dios por esto? Amén. Por eso que en 1 de Juan, en el capítulo 1 de Juan capítulo 3, dice que nosotros seremos como Él. Dice la palabra de Dios: amados, ahora somos hijos de Dios. Dice: y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Gloria a Dios. Porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Gloria a Dios. No, nuestro hermano David, cuando estaba ministrando la alabanza, él compartió realmente una gran realidad de la presencia de Jesús en el Apocalipsis y en la presencia de Jesús en los evangelios. En los evangelios, como explicó nuestro hermano, Jesús es presentado como el Cordero que iba humildemente, obediente hacia la cruz. Pero en el Apocalipsis ya no se le ve como un cordero, sino se le ve como el Hijo glorificado, Dios mismo, en toda su autoridad, en toda su magnificencia, en todo su poder. Y hermanos, cuando eso suceda, ese Jesús ya no se va a presentar solamente para traer salvación, sino se va a presentar también para traer el juicio del Señor. Por eso que vemos una experiencia hermosa. Y esto, hermanos, es lo que a nosotros, hermanos, nos toca, tener como esperanza de saber que un día le veremos tal como Él es y seremos como Él es también. Gloria a Dios. Hermanos, la santificación futura es algo que se va a dar finalmente para todos los hijos de Dios, a todos aquellos que se acercan a Él. Pero también hay una santificación presente, que es la santificación progresiva. Hemos visto ahí en la palabra de Dios en 1 de Pedro,
Cuando dice ahí en el versículo 14, como hijos obedientes, dice, no conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Versículo 15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed santos vosotros en toda vuestra manera de vivir. Está hablando de un comportamiento, está hablando de un proceso mediante el cual el creyente va experimentando en su vida diaria la realidad de lo que es. ¿Qué somos? Somos santos, porque el Señor nos ha hecho santos, amén. Pero en el caminar de nuestra vida, hasta que eso se dé completamente en la venida del Señor Jesucristo, hay un proceso donde nosotros tenemos que estar viviendo día a día nuestra realidad, nuestra posición y nuestra esperanza. Nosotros tenemos que vivir como santos. Tenemos que vivir nosotros apartados de todas esas cosas que no le agradan a Dios, apartados del pecado, lejos de lo que no le agrada a Dios, apartados para estar consagrados para el Señor, apartados para servir al Señor. Nosotros, hermanos, tenemos que vivir esta santidad presente, esta santidad progresiva, hermanos, sirviéndole al Señor, alejándonos del pecado, agradándole al Señor. Por eso que en el versículo 14 dice, como hijos obedientes. Un hijo obediente, hermanos, se regocija en el corazón de su padre. Y el padre que es recto y da buen ejemplo a sus hijos, hace más probable que su descendencia también le obedezca. Hermanos, hay un dicho que de tal palo, tal astilla, ¿no? Es un refrán. Eso quiere decir que si nuestro Dios es santo, Él es nuestro Padre, amén. Nosotros somos sus hijos, tenemos que ser también santos, hermanos. Dice la palabra de Dios en el verso 14, como hijos obedientes, dice, no conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Hermanos, cuando uno acepta a Jesús como nuestro Salvador, el Señor nos transforma completamente. El Señor nos perdona de todos nuestros pecados. El Señor nos santifica, nos aparta. Y nosotros, hermanos, no podemos vivir como personas que no hemos sido santificadas, como personas que no hemos sido justificadas, como personas que no hemos sido lavadas, regeneradas, adoptadas por el Señor. Nosotros no podemos estar viviendo en nuestra vieja naturaleza. Nosotros no podemos estar viviendo en el pasado de la esclavitud del pecado, porque el Señor ya nos ha santificado. Y nosotros, y nuestra responsabilidad es que tenemos que nosotros, hermanos, estar viviendo una vida de santidad, una vida que le agrada al Señor. Estando antes en nuestra ignorancia, lo hacíamos esto. La vida, hermanos, gobernada por los mismos deseos que teníamos antes, no debe ser la actitud de un hijo de Dios. Hermanos, la santidad debe transformar todos los aspectos de nuestra vida. Y nosotros, hermanos, tenemos que escoger el estilo de vida que Dios nos ha dado. Nuestro Dios es un Dios santo. Por eso de que dice, no conforméis, no nos conformemos. No, son actitudes que nosotros, hermanos, tenemos que tomar. Actitudes que nosotros tenemos que desear. No estar haciendo las cosas que no le agradan a Dios. Y sabemos cuál es. Hermanos, nosotros ya no ignoramos lo que el Señor ha hecho por nosotros. No ignoramos las maquinaciones del diablo. No ignoramos lo que significa el pecado. Y nosotros no debemos vivir una vida que no le agrada al Señor. Nosotros tenemos que vivir como santos, porque dice la palabra que debemos ser santos porque nuestro Dios es santo. Ser santos, hermanos, para imitar al Señor. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que ser como Él, porque el Señor es santo. Hermanos, la mejor opción es la vida de santidad. Hermanos,
ser santo significa ser diferente, separado de lo inmundo e impuro, estar consagrados a Dios, estar siempre andando en su propósito. Hermanos, la más fuerte motivación para hacerlo, como dice, que Él, el que nos salvó, quien nos rescató, es santo. Él es nuestro Padre. Hermanos, y las cualidades que Él tiene, hermanos, nos van a ayudar a nosotros a poder imitarle a Él. Hermanos, algunas religiones enseñan que el hombre ha de llegar a ser un Dios, pero esta es una doctrina contraria a la palabra de Dios, a la Biblia. Sin embargo, hermanos, ser como Dios, llegar a tener las cualidades del Señor, las virtudes del Señor que Él tiene, esto sí es bíblico. Y eso es lo que nosotros tenemos que apuntar, es lo que nosotros tenemos que nosotros perseguir. Hermanos, hay un desafío, hay una promesa hermosa que nosotros tenemos. Tenemos una posición que el Señor nos ha dado de la santidad. Y hermanos, recuerden que la santidad significa estar separados. La santidad posicional es cuando nosotros aceptamos a Jesucristo y nos hizo santo instantáneamente. Esta santificación es tan perfecta como nuestro Dios es perfecto. La santificación final, hermanos, es el acto mediante el cual Dios eliminará para siempre toda imperfección de nuestra vida cuando Jesús venga por segunda vez a buscarnos. Pero la santificación progresiva es el proceso que dura toda la vida, mediante el cual el creyente, todo hijo de Dios, es un santo, separado del pecado para ser consagrado a Dios. Se va separando de las prácticas pecaminosas y se va acercando más y más a Dios. Esta santificación es tan perfecta como el creyente es perfecto. Necesitamos nosotros, hermanos, andar en una vida de santidad. Tenemos un camino que recorrer, un camino hasta que el Señor venga. Y ese camino es vivir una vida de santidad. Tenemos que nosotros tomar una decisión. En ese caminar es nuestra decisión. En ese caminar es el deseo de tu corazón. ¿Cómo es que tú quieres agradar a Dios? ¿Cómo tú quieres caminar? ¿Cómo tú quieres esperar la venida del Señor? ¿Cuál es tu posición? Recuerda, hermanos, eres una persona santificada. Tú eres santo porque has sido separado por Dios. Pero nos toca a nosotros asumir nuestra responsabilidad de vivir una vida de santidad diariamente. Y eso nosotros tenemos que decidir. No es una opción que tú tengas que tener si quieres o no. Nosotros tenemos que decidir serlo, porque ya lo somos. Amén. Y tenemos que vivir una vida de santidad. Y vamos a estar nosotros compartiendo semana a semana cómo es que nosotros podemos caminar en este rumbo de la santidad. Cómo nosotros podemos vivir esta vida de santidad. Ahí la palabra del Señor nos indica el cómo hacerlo. Cómo nosotros debemos caminar esa vida que le agrada a Dios. Cómo nosotros debemos de caminar como un verdadero santo, como el Señor nos ha declarado. Por eso, hermanos, que yo te exhorto en esta tarde a que tú tomes una decisión en tu vida muy importante y que tú puedas, primeramente, reconocer delante del Señor lo que Dios ha hecho en tu vida. Lo hemos leído, hermanos, nosotros no podemos estar viviendo ya a nuestra manera. Tenemos que vivir a la manera del Señor. Ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Entender los propósitos del Señor. Ser sobrios. Estar siempre, hermanos, con la inteligencia, con el razonamiento correcto, de acuerdo a la palabra de Dios, para que nosotros cuando esperemos la venida del Señor,
los encuentre en una actitud que le agrade al Señor. Nosotros, hermanos, tenemos una responsabilidad, y esa responsabilidad es que nosotros vivamos una vida de santidad. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor y vamos a reflexionar acerca de esta palabra que el Señor nos ha dado. Dice la palabra del Señor que como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hermanos, nosotros tenemos que vivir una vida de santidad, una vida alejada del pecado, una vida alejada de todas aquellas cosas que Dios no le agrada. ¿Cómo está nuestra vida? ¿En verdad estamos viviendo una vida de santidad? ¿Estamos alejándonos cada vez de aquellas cosas que a Dios no le agrada? ¿O seguimos todavía coqueteando con el pecado? ¿Seguimos coqueteando con la vieja naturaleza? ¿Seguimos obedeciendo lo que el diablo quiere que tú hagas y no lo que Dios quiere? ¿Cómo está tu vida, hermano? ¿Cómo estás caminando hacia la santidad? Si el Dios te ha hecho un santo, Él ya te apartó, Él ya te separó, Él ya te consagró, hermanos. ¿Cómo nosotros vamos a vivir una vida contraria a lo que Dios ya hizo, lo que Jesús hizo por nosotros? Él sacrificó su vida. Él cargó todo nuestro pecado en la cruz del Calvario. Derramó su sangre preciosa para limpiarnos, para santificarnos. ¿Cómo es posible que nosotros sigamos viviendo una vida alejada de Dios? ¿Cómo es posible que nosotros sigamos viviendo una vida sin el servicio al Señor, por el cual el Señor nos ha rescatado? Él nos ha apartado, hermanos, a santificación. Él nos ha apartado a consagración. ¿Pero con qué propósito? Para servirle. ¿Cómo le estás sirviendo al Señor? ¿Cómo está delante de tu vida el Señor? ¿Le estás sirviendo? Vamos a ver más adelante lo que es la santificación de la iglesia. ¿Cómo le estás sirviendo tú al Señor en la iglesia donde Dios te ha puesto? Esa es santificación. Porque la santificación es consagrarte, es apartarte para un servicio, para un propósito. No solamente es para que tú estés en una posición, sino para que tú vivas una vida de santidad, sirviéndole al Señor. Es tiempo, hermanos, de hacer un alto en nuestras vidas y reflexionar quién eres y qué es lo que Dios ha hecho por ti. ¿Quién eres? Eres un santo. Somos santos. Por lo tanto, debemos de vivir en santidad. Debemos de vivir como santos en toda nuestra manera de vivir. Si has estado fallando, es el tiempo de que tú te arrepientas, le pidas perdón al Señor. Le digas: Señor, perdóname, pero quiero vivir de ahora en adelante esta vida de santidad, esta vida consagrada a ti para servirte, para glorificar tu bendito nombre. Señor, Padre, aquí está tu pueblo, Señor. Está tu iglesia,
Están las personas, Señor, que están escuchando por medio de este video. Y sé que tú tienes, Señor, un propósito también para ellos. Señor, queremos delante de tu presencia reconocer que hemos fallado, que no hemos estado viviendo, Señor, en santidad, que no hemos estado alejándonos del pecado, de aquellas cosas que a ti no te agradan. Pero en esta tarde, Señor, en este momento, queremos pedirte perdón. Y queremos, Señor, consagrar nuestra vida una vez más para vivir una vida de santidad, una vida que te agrada. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho, por habernos declarado santos. Gracias, Señor, por la esperanza gloriosa que nos espera de tener una santidad completa. Pero, Señor, también gracias por la oportunidad que tú nos das de nosotros tomar una actitud de obediencia, una actitud de gratitud hacia ti por el amor tan grande que tú has tenido por nosotros. Y, Señor, nuestra obediencia, Señor, va a ser el reflejo de que nosotros te amamos. Nuestra obediencia, Señor, va a ser, Señor, el reflejo de que nosotros, Señor, somos santos y que estamos dispuestos, Señor, a servirte. Gracias, bendito Dios. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho por nosotros. Y ayúdanos, Señor, a vivir una vida de santidad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Somos santos? ¿Somos santos? Uy, está muy flaquito. ¿Somos santos? Pero un amén, pero fuerte, hermanos. Somos santos.